Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Blanco Radio en Facebook y en Twitter, nuestro WhatsApp 633-448816. Y si queréis mandar un mensajito, espacioenblanco@rtve.es. Hay muchas cosas preparadas, muchos invitados que han llegado de diferentes partes de esta isla mágica. Saludar a los que han venido también de Tenerife. Vamos con esa primera introducción que nos va a contar de qué va este programa. Programa especial desde una isla mágica. La llaman la Isla de los Tesoros y hasta aquí hemos venido para tratar de descubrirlos. Tenemos un buen grupo de invitados y junto a ellos vamos a tratar de desentrañar misterios y enigmas de este lugar mágico. Comenzaremos hablando de leyendas, luces misteriosas que aparecen por estos lares. Trataremos de esclarecer el misterio del Irguán, un extraño ser que ronda por los caminos y valles de esta isla. Visitaremos museos y nos acompañarán personajes de leyenda que son la voz de La Gomera. Además, contaremos con testimonios de visión de ovnis, paisajes míticos y mucho más. Estas son parte de nuestras intenciones esta noche, en este programa especial que hemos venido a realizar hasta La Gomera. Solo deseamos que disfrutes de este nuevo viaje y que sigas en nuestra compañía. El espacio en blanco ya se abre ante ti. Y antes de entrar en temas, tenemos que dar las gracias a algunas de las personas que han hecho posible que estemos aquí. Carlos Pérez Simancas. ¿Cómo estás, don Carlos? Carlitos. Emocionado. ¿Emocionado? Pues sí, mucho. Como hijo de La Gomera, como gomero, que escuchas Espacio en Blanco, que estés aquí, pues muy emocionado. Además. ¿Escuchabas el programa cuando eras jovencito? Pues sí, lo escuché, empecé a escucharlo, creo que lo conté en tu programa, cuando tenía 11 años. Estaba acompañando a mi abuelo en una regata colombina una noche. Tu abuelo, que es una leyenda que la tenemos por aquí, que dentro de nada nos va a contar. Está por aquí, sí. Mi abuelo era como se comunicaba con los barcos, entonces hacía mucho viento en San Sebastián y me refugié en el coche y puse la radio y ahí escuché tu programa por primera vez y hasta ahora. Muchos años han pasado, ¿eh? Sí, mucho. Bueno, yo he de darte las gracias porque no sé si habrá gente que sepa más de la isla de La Gomera que tú, porque cuentas historias en cada lugar, leyendas, historias, rebates a los historiadores que vienen de por ahí fuera creyendo que los ingleses aquí conquistaron las banderas inglesas que están ahí machacadas y les cuentas un montón de historias a la gente que viene aquí. Te doy las gracias porque pocas veces habrá un embajador tan increíble
como tú para desentrañar misterios y contar cosas de La Gomera. Y sobre todo, por cómo eres. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Os pido un aplauso para él. Saludar también al concejal de turismo de este ayuntamiento de Hermigua, Antonio Fleves. Gracias, Antonio. Nada, gracias a ustedes por permitirnos, ¿no?, que más de 300.000 personas puedan escuchar hoy la palabra Hermigua o la palabra Gomera. Para nosotros es un orgullo y, venga, sin precedentes. Cuéntame en 30 segundos, ¿qué es la Hermigua? ¿Un pueblito importante? Nos contaba Carlos, que luego nos contará algunas historias, que aquí ha habido mucha vida durante mucho tiempo. Sí, para mí como hermigüense es un orgullo decir Hermigua, pero no cabe duda que no puedo decir nada malo de él, porque aquí todo es bonito, todo guapo, todo. Una invitación para nuestros oyentes, esos 2 millones que descargan el podcast, esos miles de gomeros que seguramente esta noche van a escuchar el programa en diferentes partes del mundo, y a la gente que no conoce La Gomera, ¿cómo le invitarías a que vinieran aquí? Hombre, si quieren ver magia auténtica, yo los invito a venir a La Gomera, a Hermigua, porque en Hermigua tenemos un monte que es el Monte del Cedro, que eso no cabe duda que pocos lugares en el planeta encierran tanta magia como ese sitio. Yo no la conocía, estuve ayer con Carlos, me quedé alucinado de ese lugar tan increíble, un bosque de 30 millones de años que aquí lo tenéis vivo, sí. Y como decía Carlos, si quieres verlo en otro sitio hay que ir a los museos, y sí, aquí está vivo, lleno de cosas que vamos a descubrir esta noche. Pues, yo los invito abiertamente, con todo el cariño, con todo el amor del universo, porque a todas aquellas personas que se les ha recomendado, mira, vete por el Cedro, lo mira y luego me cuenta. No solo me escriben un WhatsApp, mira, genial, tal, sino que reinciden como turistas, ¿sabes?, años sucesivos. Yo no había venido a La Gomera, era la única isla que me faltaba por conocer de las Canarias. Vete buscándome un lugarcito que vengo más veces. Nada, pido un aplauso para él. Muchas gracias. Os dejo que vayáis a sentar. Espacio en blanco especial desde La Gomera esta noche con invitados muy, muy interesantes. Detrás de esa introducción os presentamos a una leyenda viva que ya veréis cómo es. En los próximos minutos tenemos el honor de recibir en nuestro programa a un insigne y legendario habitante de la isla de La Gomera. Su nombre, Sito Simancas. Esto es lo que nos cuentan de él. Sito Simancas es como el Espíritu Santo. En su persona se reúnen a la vez 3 personalidades distintas: el periodista, el técnico y el amigo. Pero todas englobadas bajo el término de la voz de La Gomera. Nacido en 1933 en San Sebastián de La Gomera, acaba de ser nombrado Medalla de Oro de los Premios Canarias. Entre sus méritos está, por ejemplo, haber descubierto la forma de hacer llegar la televisión a los barrancos y rincones más recónditos de la isla. O haber montado las emisoras de radio pioneras de la isla y la primera retransmisión televisiva. En la persona de Sito encontramos al periodista, al técnico, al radioaficionado, al colaborador en protección civil y al amigo, todos a la vez. Conozcamos a este ilustre personaje. Sito, es para mí un honor tenerte en el Espacio en Blanco. Pido un aplauso de la gente que está aquí. Muchas gracias. Mira. Gracias. 85 años tienes. 85 años tienes. No, 85 años yo no tengo. Yo tengo 25 años de edad y 60 de experiencia. Tengo que aprenderme yo eso. Luego te preguntaré, ¿cuál es el secreto de la eterna juventud que tenéis aquí? Vivir en La Gomera. Ya me has contestado. Porque he conocido a algunos de tus familiares y
y estáis espléndidos. Pero es que es lógico, nosotros vivimos en una isla, como antes estaban diciendo, que es mágica. Mágica por todos los lados, es redonda. Es una isla que tiene unos profundos barrancos, que tiene unas montañas, que tiene magia de verdad. La Gomera es pura magia. El que viene a La Gomera se queda enamorado de La Gomera. Eso seguro. Además, te vas a pasar a ti lo mismo. Ya me ha pasado. Eso mismo. Además, ten en cuenta una cosa, que La Gomera tiene nombre de mujer y tiene más curvas que una mujer. Se te conoce como la voz de La Gomera, una leyenda viva. No voy a hablar de tus logros que has hecho a nivel de montar radio, de tener una radio que ahora mismo está llegando a multitud de lugares, una de las más escuchadas de las Islas Canarias. Quiero que me cuentes misterios. Me contaba tu nieto que aquí hubo un caso de un ovni terrible, tremendo, que salió en todos los sitios. Yo cada vez que me lo nombra, se me pone la carne de gallina. ¿Sí? Sí. Teníamos una reunión de radios aficionados en San Sebastián y entonces la carretera era de tierra. Hacía poco tiempo que la carretera se había abierto, pero yo no podía entender, en aquella recta que se llama la recta de Pepe Díaz, saliendo de San Sebastián, una recta larga, yo vi salir algo desde el fondo del barranco hacia arriba, una luminosidad que me cegó completamente. Yo tenía un Peugeot, no sé si se acuerdan ustedes del Peugeot 404 que yo tenía antes. Ese Peugeot, pues yo me quedé impactado, viendo como aquella luz me cegaba y al mismo tiempo era una luz que resplandecía, quedaba totalmente, lo vi salir, pero yo aquello no le puse mucha atención. Sin embargo, mi amigo Vidal, que estábamos conectados a través de la radioafición, íbamos hablando por la radio, y entonces yo vi que en el mismo receptor había un ruido completamente diferente de lo que pasa a este aparato, y era precisamente el sistema que le estoy hablando, del ruido tan grande, tan espantoso que había, pero salió luego hacia arriba, del barranco, y me cegó. Pero luego mi amigo Vidal me decía que continuaba sobre mi coche al mismo tiempo que yo daba las curvas, y eso a mí me impactó. Pero no es tanto eso, sino al siguiente día por la mañana los pescadores hablaban de lo mismo, que habían visto eso. Entonces yo fui a hablar con ellos y me lo confirmaron. Si hemos visto allí por la Gaviota, por el barranco de la Guancha, salir desde el mar, ellos decían que había salido desde el fondo del mar. La verdad que es algo que me llegó a impactar, y por eso siempre digo que, como decían antes los compañeros, La Gomera es mágica. En La Gomera hay magia, porque La Gomera siempre será La Gomera en todo donde quiera que vayamos. Nosotros los gomeros nos sentimos orgullosos de nuestra Gomera, de nuestra isla maravillosa. Te pongo un poquito de agua. Si me pones agua se me seca la boca. Vale. Hay que aprender de los maestros. Escucha, mucha gente que vio esa luz, tiempo después dijeron que éramos, mucha gente dijo, yo lo vi también y vi las fotografías en La Palma, etcétera. Mucha gente que vio la luz se puso a rezar porque creían que era el fin del mundo. Decían que era un ovni o una nave veía. Una cosa espectacular. Sin embargo, la teoría que funcionó por ahí es que era un misil que habían lanzado desde un submarino ruso. Eso fue lo que dijeron, eso que salió del mar, un misil. Un misil no se pone sobre mi coche. ¿Nos estaban engañando? Nos estaban engañando. Algo pasó. El misil ese no se puede decir, va a un sitio determinado, pero no solamente acompañándome en los barrancos, en las curvas y demás, ¿no? Porque ya eso me confirmó mi amigo Vidal, ¿no? ¿Y cómo podías? Es que tú viste... Sí, no, yo vi un resplandor enorme que salía del barranco. Todo que conoce La Gomera, conoce la recta de Pepe Díaz, sabe que al final del barranco de San Sebastián para allá está el barranco de la Guancha. Y entonces desde ahí salió algo, pero extraordinariamente grande y luminoso. Y una luz muy brillante. ¿Solo viste luz? ¿No viste forma? Si tenía... No vi forma, no puedo decir lo que no vi. O sea, solamente vi la luz. Aquella, y luego que mi compañero decía que se ponía, que continuaba sobre mi coche, ¿no? Ya, o sea que nos engañaron con la versión oficial que daban diciendo que era un misil. Seguramente lanzaron misiles. No pudiera ser un misil, pues yo, la verdad es que un misil va a un sitio determinado, no se puede dar vuelta por La Gomera. Y sale de un barranco. Y sale de un barranco menos todavía. Curioso, a veces nos cuentan... Pero sin embargo los pescadores dicen que vieron salir
desde el mar, que vieron salir eso desde el mar, lo que yo vi luego. Ya. Porque es lo que no lo entiendo. Vale, dejamos ahí esa historia, a veces nos engañan. Curanderos, ¿sigue habiendo sanadores o curanderos aquí? Hoy, curanderos, sanadores, por todos lados. El que tenía la barriga, le secaba la barriga, se quedaba bueno. Entonces, antes no teníamos ni penicilina ni nada. Comíamos ajo para la penicilina. Si no, hay algunas personas mayores que, como yo, podrán ver que ajo crudo dice que era bueno para sanar. Yo no sé si eso era verdad, y lo que sé es que mi madre me daba ajo. Apestaba la boca que daba gusto, pero bueno. Ese me curaba, ¿no? Eso es verdad. Yo no sé, y curanderos, muchos curanderos de huesos, de la cabeza que estaba mal, se iban a hablar con aquellas personas y hablando, hombre, lo que hoy son los psicólogos y los que tienen hoy la profesionalidad de hablar con las personas y quitarle muchas cosas de la cabeza. Había señoras ya mayores o señores mayores que se dedicaban pues a hablar con ellos, no sé de qué forma, porque yo nunca fui, pero sí vi que iban mucha gente a esos curanderos, ¿no? Ya. ¿Sabes lo que yo notaba humildemente aquí en la isla de La Gomera? Que todavía estáis enraizados con las tradiciones. Mientras se han perdido en otros lugares, con la globalización, la gente sigue estando... La tradición en La Gomera tiene que seguir. Y me duele que rompan las tradiciones, que nos pongan el 155 menos todavía. Eso no sé lo que es. Eso no sé. Bueno, lo dejamos ahí. No sé lo que es. Antes de despedirte, porque tenemos muchos invitados, tampoco queremos entretenerte mucho ni cansarte. Dime una cosita, brujas, hechiceras, sí. ¿Sigue habiendo por aquí? ¿Has tenido alguna historia con ellos? Tú que conoces gran parte de lo que ocurre. Todo el mundo habla de la Laguna Grande. Y hay lugares en La Gomera donde dicen que existen ese tipo de brujas, que se amanecen, se quedan como su madre la parió. Pero de verdad es que yo no he visto nunca ninguna, pero sí tengo... Me han dicho que han estado muchas veces una persona en Cuba y llegar a La Gomera o La Gomera para Cuba, que en aquella época ese traspase de espíritu hacia allá, de espíritu hacia acá. O sea, en el mismo tiempo estaban en los dos lugares. En un lugar, en distintos lugares, o sea, el mismo lugar. Estaban en La Gomera como estaban también en Cuba. Y hablarse, mandar, no, yo te vi, eso es lo que decían antes. Hoy no se ve tanto porque las comunicaciones son completamente diferentes, pero antes había que caminar porque no habían coches ni habían nada. Entonces, por la oscuridad se podían ver muchas cosas. Fíjate lo que te estoy diciendo, en la oscuridad se podía ver muchas cosas. Igual que tengo también que hablar, si me lo permite, por favor, de la luz de la dama. Hay una luz que me supongo que algunos de los que están aquí podrán haber oído hablar de ella, la luz de la dama, que aparece y desaparece, hasta que por fin pusieron un santo y desapareció la luz. Allí una ermita, antes de llegar a la dama, ahí pues, dejó de aparecer esa luz ya. ¿Y por qué crees? ¿Porque pusieron el santo y ya no aparece más? Seguramente, porque yo no sé, seguramente que la gente después ya no la vio porque estaba el santo. No lo sé, la verdad es que no lo puedo explicar. Ayer con tu nieto fuimos al Cedro, entramos dentro del parque. Eso es una maravilla. Ese es el parque jurásico. Hay 27, según tengo entendido, yo no los he contado, porque no entiendo de eso. 27 variedades de laurisilva aquí en La Gomera. Y en las Amazonías solamente quedan 12. ¿Aquí hay más todavía? Aquí hay más. 21 a 12, fíjate las que hay. O sea, que aquí es precisamente el Cedro, que es un lugar mágico, eso sí que es mágico. Tú vas allí, el río del riachuelo, las hojas, los árboles, los pájaros. La verdad es que es mágica La Gomera. Es la isla más bonita del mundo y la más montañosa del mundo es su extensión. ¿Cómo se nota que, no, que soy gomero? Que eres la voz de La Gomera. Dime una cosa, casi para terminar. Me decían antes de venir a La Gomera, que yo no conocía, los gomeros son como los del EPE. Hablo para la gente de la península. Nosotros no. Déjame que termine. De repente todos los chistes de poca cabeza, era un gomero, en vez de decir que era uno de Tenerife. ¿Por qué sois tan especiales los gomeros? Con todos mis respetos. Nosotros somos especiales por una razón. Cuando nosotros vamos a Tenerife, y mucha gente va a Tenerife de los gomeros, venga la gente aquella con una prisa enorme para ir para acá, y no se saludan ni unos a otros ni nada. Entonces nosotros inventamos los chistes. Nos los aplicamos a nosotros, se lo decimos a los demás para que por lo menos sonrían, ¿no? O eso así. Qué bueno eres.
Qué bueno eres. Saluda a los gomeros de todo el mundo que te están escuchando. Hombre, porque... todas aquellas personas, todos aquellos buenos gomeros que se encuentren escuchándonos a nosotros, desde aquí, desde esta isla mágica, queremos darle una felicitación por ser gomero y por no perder la canariedad, ni de perder precisamente el ser gomero, porque ser gomero no es cualquier cosa, es algo tan importante como un título que tenemos los gomeros siempre, porque lo llevamos con orgullo, con honor. El título de ser gomero no es siempre es lo mismo. El gomero es exactamente igual que algo en el cual se engloba todo lo que llevamos en el espíritu. El gomero siempre lleva la gomera en el alma. Y tú eres un ejemplo de ello. Dime una cosita antes de terminar. Forma de contacto contigo y... ¿Tú crees en la magia? Hombre, claro, yo quiero que en la magia se den cuenta de las cosas, que la forma de contactar conmigo tiene que ser silbando, ¿eh? Vale, a ver si aprendemos a silbar. Teníamos preparado hoy que viniera de invitado el profesor que da clases de todo esto del silbo. Sí. Lo vamos a grabar mañana seguramente. Dime, por favor, la receta que tenéis para mantener a los jóvenes. ¿Estar en la gomera? No solamente estar en la gomera, sino comer gofio y leche. Vale, forma de contacto contigo. Tienes Face, creo, ¿no? ¿Forma de contacto? ¿El forma de contacto mío? En el Face, esa cosa en que el Facebook es 3W, como dicen los venezolanos, 3W, www.ondatagoror.com. Ahí se contacta conmigo perfectamente bien, escuchan la radio, esa pequeña radio que hay aquí en La Gomera, que es La Voz de La Gomera, y me gustaría que los demás, si lo escuchan aquí, también se escucha también. Onda Tagoror. Onda Tagoror, y Tagoror es lo que decían los aborígenes, el lugar de reunión, donde se reunían para hacer ceremonias o para juicios y demás. Tagoror. Yo también la voy a escuchar. Lugar de reunión. Yo también la voy a escuchar. Un aplauso para él. Gracias. Gracias. Programa especial desde La Gomera con gente Casas muy... encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Saludar a los dos invitados que se nos acercan al programa. José Gregorio González, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí. Un placer que estés con nosotros, periodista, compañero de radio. ¿Cómo se llama el programa? ¿Crónicas? No, le vamos a cambiar el nombre. Ecos de San Borondón. Ecos de San Borondón, vale. ¿Cuántos años llevas en esto del misterio también tú? Bueno, pues un tiempito, la verdad. La verdad es que ya vamos acumulando décadas. También estaba en esos momentos históricos de Espacio en Blanco hace varias décadas vividos en Canarias. Y bueno, con inquietudes que no se desgastan, sino que, bueno, con el paso del tiempo parece que se van renovando. Se van renovando, sí. Déjame que salude Fernando Nando Hernández. Buenas noches, Grandullón. Muy buenas noches. Sajaña, ¿cómo estás? Muy bien, Sajaña. Sajaña ¿qué significa? Hermano. Qué bonito. Os pido un aplauso para estos dos señores que llegan de Tenerife a nuestro programa. ¿Antropólogo? Yo no sé si llamarte antropólogo o por lo menos... No, todavía no, estamos estudiando. Vale, pero el descubridor y que has puesto al día un montón de tradiciones que se estaban perdiendo del pueblo aborigen, que no guanche porque en cada sitio había uno diferente. Uno diferente, sí. Bueno, desde hace muchísimos años también, en fin, cuando hicimos ese tándem, ¿no? Dentro de esa magia que hay en todas las islas, en La Gomera, evidentemente, muchísimo más. Dijiste antes algo muy importante, ¿no? Vive la ancestralidad, esta isla vive la ancestralidad. A pesar del turismo, a pesar de esa modernidad, ¿no? Sigue viviendo muy presente esa ancestralidad. Bueno, recuperar desde la memoria, hablando con los viejitos de nuestros pueblos, primero en el ámbito de mi familia, pues recabar toda esa información
en ese concepto del que hemos hablado muchas veces, que es la Taucho, ¿no? Lo que se difunde. Hay libros por ahí, escribiste un libro que se llama Taucho, me han llenado esto de libros, y José Gregorio, Canarias, Territorio del Misterio, no sé si tienes alguno más, aprovecháis para hacer publicidad. Alguno hay, sí, bueno, sí. Luego daremos páginas web. Estos dos invitados nos van a descubrir algunos de los misterios que hay en este lugar. Gracias por venir desde Tenerife a este programa especial. Vamos con una introducción y nos metemos ya en los misterios. Que el joven e intrépido príncipe Jonai, habiendo conocido a la princesa Gara durante la fiesta del trigo en La Gomera, cruza a nado el mar desde Tenerife para reunirse en secreto con su amada y compartir su felicidad. Pero tinerfeños y gomeros ven con malos ojos este amor. Para salvarlo, huyen hasta la cima de la montaña, donde desesperados acaban con sus vidas, lanzándose contra una afilada rama de brezo. Desde entonces, este lugar se llama Alto de Garajonay. Es tan solo una de las leyendas de esta tierra mágica que hoy visitamos. Hay muchas más. Vayamos a descubrirlas. No sé si vamos a hablar de leyendas o vamos a hablar de cosas que están ocurriendo. Dejemos las leyendas, ¿os parece? Quizá para un poquito más tarde. Porque las leyendas a veces son simplemente cuentos que no tienen mucha verosimilitud. Vosotros sois investigadores que estáis descubriendo cosas que ocurren aquí. No sé por dónde empezar. Las brujas vampiras. Sí, bueno, esa es una característica bastante distintiva de las brujas de La Gomera, ¿no? Digamos que la brujería en Canarias se parece mucho a la brujería en otras partes de España o de Europa, pero tiene algunos elementos distintivos, ¿no? La bruja canaria, por ejemplo, tiene según los documentos de la Inquisición y según la tradición oral, tiene la capacidad de volar, pero volar grandes distancias. La bruja canaria tenía la costumbre de ir al continente americano para acechar, para vigilar a sus esposos que estaban ganándose la vida al otro lado del océano, y la que tenía a su esposo allí y era bruja, pues por las noches lo iba a visitar y en ocasiones adoptaba la forma incluso de otras mujeres para tener relaciones con él y ponerle algo así como una especie de trampa. Volar esas grandes distancias era una de las características de las brujas canarias. Y otra característica distintiva de la brujería era el infanticidio infantil, ¿no? el brujeril, perdón. Eran las brujas vampiras, eran brujas que se consideraban que tenían un apetito especial por los recién nacidos que no habían sido bautizados. Por lo tanto, el bautismo era una especie de protección mágica que ya libraba al niño o a la niña de la principal amenaza que podía que sufría, que podía experimentar, que era que te atacara una bruja y te sangrara, te chupara la sangre a través de la espalda, de mordidas en los muslos y de vez en cuando también en el cuello. Esto que parecen cuentos, que parecen leyendas... Parecen. Claro. ¿No sería que las brujas volaban porque se metían en alguna cosa como la belladona y esas cosas que había por aquí? Claro, hombre, el fenómeno del vuelo brujeril se asocia
obviamente a la utilización de sustancias psicotrópicas, ¿no? De pócimas, de ungüentos. Eso, digamos que es la lectura antropológica que podemos hacer de esa característica de la bruja en general. Pero lo distintivo en la bruja canaria es que volaba, no volaba para ir al aquelarre o desplazarse de una aldea a otra, no, volaba desde La Gomera, desde Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, volaba al otro lado del océano, que esto es un vuelo largo e importante, volaba en una sola noche y al día siguiente estaba de regreso. Esto explicaba también, o ayudaba a explicar, dentro del mundo aquel de las creencias de las generaciones pasadas, el hecho de que una mujer que tenía a su esposo en el otro lado del océano se quedase embarazada. Bueno, la explicación que argumentaba tenía un componente mágico, y era que había volado como bruja al otro lado, transformada en otra mujer, y había tenido relaciones con él. Era, digamos que una buena coartada, pero siempre en el marco de lo mágico. Esa era una característica de las brujas. Qué curioso. Nando, te voy a poner una musiquita que tú mismo me has pasado, porque a mí me recuerda que son chácaras. Chácaras y tambores. Chácaras y tambores. Vamos a escucharlo un segundito. Guardamos como gomeros la tradición de su pueblo. Guardamos como gomeros la tradición de su pueblo. Yo dije cómo quedaron estos 5 años. Yo escucho esto, Nando, es algo típico, tradicional de La Gomera, ¿no? Sí, además, bueno, los gomeros pueden dar fe de ello, que en las procesiones, en actos religiosos, en la festividad, el toque del tambor y las chácaras no puede faltar. Además, con ese componente, ¿verdad?, casi hipnótico, ¿verdad?, que hace que las personas que están en un entorno, en una celebración, entren en una comunión, ¿no?, digamos, espiritual. A mí, ¿sabes lo que me suena? Como una canción o un ritmo de los indígenas de casi cualquier parte del mundo, mira cómo suenan, los de ahí de las tribus perdidas en América. Y me han dicho que cuando escuchan esto vas entrando en trance, como si fuera... Sí, efectivamente. Además, el toque del tambor, el toque de las chácaras, ¿no?, con ese sonido que hipnotiza en cierta manera, porque, bueno, a mí es una de las músicas que más me pone los pelos de punta, ¿no? Es algo que está enraizado, es algo que llega, ¿no? Y eso tiene que ver con que es de los ritmos más genuinos que tenemos de los antiguos canarios. Sigue existiendo todavía, sigue tocando todavía. Tajarete, sí. Vale, tú que estudias las diferentes costumbres de los pueblos, sobre todo canarios, ¿qué diferencia a los gomeros del resto de la gente de las islas? ¿Por qué son tan especiales? Bueno, para empezar es que nunca fueron conquistados. Eso es la primera, ¿no? Luego vamos a preguntar a un personaje que tenemos por aquí, director del Museo de Arqueología, de dónde vienen los gomeros, porque parece ser que hay alguna sorpresa. Nunca fueron conquistados. No fueron conquistados, además, digamos que en el acervo del gomero, lo que explicaba antes el amigo Cito Simanca, es verdad, ¿no? El gomero no solo se siente orgulloso de serlo, sino que lo vive y lo manifiesta allá donde va, ¿no? Digamos que es como un título, ¿no? Incluso, haciéndome eco de eso que decía el maestro Cito, incluso los que ya no nos llegan, porque yo por parte paterna proceden de aquí de La Gomera, de Valle del Rey, y sigue de alguna manera los canarios, todos tenemos, supongo que, una isla preferida, ¿no? En mi caso, lo que te estaba contando Cito es verdad. Si vienes a La Gomera te vas a enamorar, ¿no? Pero tú lo dices porque estás aquí. Seguro que si estás luego en Lanzarote dices, ¿mi isla favorita es Lanzarote o no? No. Todo el mundo que me conoce sabe que yo con La Gomera guardo todavía esa relación especial, no solo por la familia, sino como es la isla en sí, ¿no? Déjame que ponga un poquito de música. Nos vamos a hablar de una sociedad secreta curiosa que hoy me habéis descubierto. José Gregorio, cuéntame, hay una historia, los Filicristis. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos personajes
¿Y dónde están asentados o se asentaron? Cuéntame esta historia curiosa. Bueno, es una de las historias más apasionantes que hemos conocido en los últimos años. Se la debemos la documentación, el rescate meticuloso de este asunto al historiador Daniel María, que es agulense. En Agulo es donde ocurre este acontecimiento vinculado con los grupos humanos, con las creencias, y nos tenemos que situar a principios de los años 20 del siglo pasado, digamos que 25, 26, 27, esa es la primera época de los Filicristi, cuando un grupo de vecinos con inquietudes intelectuales y con habilidades intelectuales y artísticas, escritores, pintores, músicos, se agrupan para formar una especie de congregación, no una especie, literalmente una congregación de corte cristiano o de inspiración cristiana, pero que era muy inclusiva, teosofía, emergente en aquel momento en buena parte de Europa y también en España, masonería, las noticias que todavía circulaban con bastante potencia acerca del espiritismo que había nacido apenas unas décadas antes, la hipnosis como una técnica novedosa que permitía obtener estados alterados de conciencia, el naturismo, etcétera, etcétera. Una amalgama de creencias, de técnicas, de filosofías de vida que ellos empastaron adecuadamente, pusieron en común, le dieron forma a un modo de vida y de conducta, y tuvieron incluso la intención de que eso se convirtiera en algo con una entidad suficiente para tener un monasterio en el Garajonay, en el Bosque del Cedro, y para intentar que incluso el Vaticano les reconociera su condición de religiosos, ¿no? ¿Años 20 dices? Sí. En Agulo. Hoy tuvimos la oportunidad de visitar el lugar, tú lo has visto. Dicen que Agulo no ha cambiado en exceso en el último siglo, es casi, por lo tanto, es pasear como paseamos hoy por allí, es encontrarnos con el pueblo en el que ellos debieron de vivir, vestidos con ropajes blancos, túnicas, barbas largas, pelos largos, célibes, vegetarianos, se retiraban, por ejemplo, según las investigaciones de Daniel María, al bosque del Cedro o a cualquier otro entorno natural, y se enterraban en la tierra para conectar con el telurismo. Era un modo de vida y una filosofía muy particular. Obviamente buscaban la iluminación, la perfección personal, buscaban esto, ¿no? Pero que esto ocurriese de esta forma tan singular, con tantos elementos aparentemente tan diversos, en La Gomera y en el pueblo de Agulo en aquellos años, es algo difícil de creer. Déjame que pregunte a los gomeros, ¿conocéis esta historia de los Filicristis? Sí, increíble y sorprendente. Se relacionaban con Rosa de Luna, con gente de muy alto nivel. Sí, claro. Aquí venía gente de artistas. Claro, esto lo que llama la atención es que, por ejemplo, algunos de ellos fueron y vinieron a Cuba, por lo tanto hay incluso aportaciones de los cultos afrocaribeños a sus propias prácticas, es decir, los incorporan. Había una relación de respeto y de, hasta cierto punto también, temor, pero de convivencia con el resto de los vecinos que acudían a ellos para preguntarles por objetos perdidos o por personas familiares de los que no tenían noticia desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, había un don ahí de evidencia, un ejercicio precognitivo en algunos de sus integrantes. Había muchas particularidades y ellos fueron, de alguna forma, podemos decir que pioneros de la teosofía en España, puesto que existía la Sociedad Teosófica en Madrid, creo que había grupos en Barcelona y en Sevilla, y lo siguiente que había, con cierta entidad, era en Agulo, este grupo. Ellos tuvieron contacto con Mario Rosa de Luna en Madrid, y a nivel, por su filiación masónica, al menos en 3 casos, fueron incluso investigados durante la época franquista, y creo que incluso a alguno de ellos se le llegó a poner alguna condena, alguna pequeña pena, ¿no? Están repletos de singularidades que están siendo aún incluso en algunos casos investigadas. ¿Qué ocurrió con algunos de ellos? Se cuenta que Agustín Betancourt, digamos que el líder, el líder, el promotor del grupo, se le pierde la pista en el Tíbet, ¿no? Esto es muy cinematográfico, muy novelesco, pero bueno, está asociado a su historia, y el grupo tuvo un reverdecer, un brote en los años 60, porque quedaban algunos miembros viviendo o regresaron a Agulo,
y intentaron como rescatarlo, pero ya sin ese componente, por ejemplo, sin esa estética, pero sí con las lecturas, sí con las prácticas, sí con las reuniones, y afortunadamente toda esta historia que estuvo olvidada durante muchísimo tiempo, en los últimos 3-4 años se ha rescatado, y las sorpresas creo que no han terminado. Ya. Y dime una cosa, ya para terminar de este asunto y pasamos a otro misterio. Dices que cuando la gente ve todavía, sigue ese recuerdo vivo, Sí. cuando ven a un tipo peludo o un melenudo, Sí, ¿qué le llaman? en Agulo lo llaman, bueno, córtate los pelos, que parece un filicristi. O sea, aquello llegó a permear en la cultura popular, a convertirse en un dicho del pueblo, y cuando veían a alguno que necesitaba un corte de pelo, como nosotros ahora, pues filicristi. Qué curioso. Espacio en Blanco, programa especial desde La Gomera, desde la Casa de la Cultura. Hay muchos más misterios que queremos descubriros tras esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Estamos en tierra de leyendas y hechos fantásticos. Uno de ellos es el que esta noche deseamos descubrir. Es conocido como la luz de la Vega Baja. La historia habla sobre una misteriosa luz fantasmal que hacía su aparición en el lugar denominado como la Vega Abajo, situado entre Chipude y La Dama. Cuentan los mayores del lugar que esta luz aparecía en cualquier sitio de este paraje y luego se dirigía hacia otro, compartiéndose en trozos más pequeños, volviendo a la forma del principio y al lugar de donde había salido. Este fenómeno ha sido visto por muchas personas desde hace muchos años. Nuestros invitados nos dan más datos sobre este extraño suceso. Yo conocía la luz de Mafasca, la luz del Pardal, no conocía esta luz. Cuéntame un poquito, Nando, ¿qué es esta? ¿Es una leyenda? Creo que tenemos testimonios de gente que incluso lo ha visto, lo vamos a escuchar hoy. Para la gente que vive en el entorno del pueblo de Chipude. ¿Dónde está exactamente? Sitúamelo. Está en el sur de la isla, ¿no? Podríamos hablar. A ver. Por ahí. Vale, luego miramos en un mapa. Exacto, como las coordenadas. Bueno, en el pueblo de Chipude, justo por debajo, hay una zona que se llama La Vega Abajo, que va a dar a un pueblo de La Dama. La gente de Chipude le llama así, la luz de la Vega Baja. Es también conocida como la luz de La Dama, ¿no? Es curioso porque además tiene un componente, podríamos decir, inteligente, ¿vale? Se suele aparecer en un lugar determinado de esa zona de la Vega Baja. Para el resto de los oyentes a lo mejor no tenga mucho significado, para los gomeros sí, que es la degollada de los asnos, digamos que donde hace la aparición. Y muchísimas personas, los testimonios que hemos recogido de gente que las ha visto, muchos la han confundido con vehículos, con coches que venían, incluso hay testimonios que nos hablan de que aparcan a un lado esperando a que pase lo que ellos piensan que es un camión o un coche, y además tiene sus mutaciones, es decir, no solo está la luz, sino también hay figuras que muchos de los testigos interpretan como animales, como pájaros, ¿no? En este caso. Y es curioso porque muchísimas veces hay personas que la han desafiado a esta luz y ha tenido consecuencias terribles. Es decir, sí, los ha perseguido en el camino y bueno, voy a contradecir al maestro Cito Simancas por una vez en la vida, ¿no? Pero es que resulta que el año pasado, justo el año pasado, por el mes de agosto, la luz ha vuelto a verse. O sea que en un primer momento, aunque se piense de que puede haber desaparecido, no, hay nuevos testimonios
que corroboran, en este caso, una persona que venía con su hija, de 20 y tantos años, venían desde La Dama, y esta chica le explicaba a su hija que, bueno, mira, curiosamente por aquí se aparece una luz, ¿no? Y entonces la hija, que tiene 25 años, dijo, mamá, esas son cosas de viejo, cuentos de viejo, ¿no? Y justo en ese momento, pum, la luz baja y se le pone frente al coche, ¿no? Con lo cual tienen que frenar, no pueden además, presas del miedo, seguir porque está esa luz ahí, hasta que, bueno, la chica entra en una especie de pánico, ¿no? Y pide perdón, que la perdone, y la luz vuelve otra vez a subir. Vale, tenemos un testimonio que vamos a poner. Nos queda muy poquito tiempo para terminar esta primera hora. Como pasa de rápido el tiempo en La Gomera, efectivamente. Es mágico. Debe ser. Pero luego en la segunda hora preparados que vienen también un montón de historias. Vamos a escuchar el testimonio. ¿Quién es este personaje? Manuel Torres, un señor que además muy conocido en la zona de Chipude, que no solo es que haya sido testigo directo, sino fue testigo con su cuñado de un hecho, vamos, totalmente, bueno, ahora lo escucharemos. Vamos a escuchar a Manuel Torres. Manuel Torres Mendoza, 82. Yo me dedicaba a recoger fruta en La Dama. Todas las noches salía de madrugada y entraba con la noche. Es decir, que mis hijos si los vi acostados. Yo de día no me paraba aquí en la casa. Y una noche se me hizo tarde recogiendo la fruta de las joyas del diablo que llamaban. Entonces me dice una señora, Cristina, en paz descanse, que ya murió, me dice, Torres, esta noche se le agarró la noche aquí bajo La Dama, esta noche ve la luz. Digo, ¿que sí, Cristina? Dice, sí, mis hijos, sí, esta noche la ve. Digo, está bien, más alumbrado voy. En efectivamente, cuando yo salgo de abajo y llego donde le dicen el Tapugache, sobre el cementerio, y veo allí enfrente, en las casas de los cabecitos que llaman en la otra banda, y veo una luz que salió de un pajar y digo así, al brinco. Entonces digo, coño, yo tenía que ir de donde iba la luz aquella para arriba, tenía que darle una vuelta a la carretera, hacia donde iba la luz para arriba. Digo, pues ella llega arriba, yo digo, pensando, pues ella llega arriba a par mía, o adelante. Yo le apreté el camioncillo a ver si llegaba adelante, adelante. Cuando yo llegué, estaba ella llegando a las plantas del paredón de la carretera. Entonces salí para arriba, digo, por razón tenía la vieja. Salí para arriba, pero no me dio miedo. Salí para arriba y me paré en un lomo cascante que llaman, y venía un coche de abajo, de La Dama, y paré hasta que llegó aquel coche. Digo, Cipriano, ¿tú no has visto que ella murió en paz descanse? ¿Tú no viste la luz aquella que estaba allí abajo de la curva Santa Catalina? Digo, sí, Torres, allí estaba. ¿Y allí está? Digo, sí, allí está. Qué curioso, ahí está la luz. Sí, además, ahí don Manuel Torres, además que le mando un fuerte abrazo a él y a su familia, porque varios han sido testigos de esa luz. Nos cuenta otro caso también en el que iba con su cuñado. Y él nos dice que él ya temeroso, porque había visto la luz varias veces, ¿no? Con aquel respeto, ¿no?, que se le suele tener, pero dice que el cuñado la invoca y dice que si existe Dios como él reconoce de haber, que se le presente la luz, ¿no? Y entonces me acuerdo que don Manuel, mientras lo entrevistamos, dijo, aquella brutidad que dijo ese hombre, dice, nos trajo la desgracia que la luz, ¡pam!, se le puso enfrente del camión, ¿no? Pero fíjate, Miguel, que todavía su cuñado, no contento con haber desafiado la luz, dice que se baja, ¿no?, del camión y le va a dar una patada, es decir, le quiere dar una patada, ¿no? Lo que cuenta don Manuel es que él se bajó del camión a agarrarlo por los brazos, ¿sabes?, porque dice que la luz se hizo enorme, o sea, lo cegó, y su cuñado después le relataba que cuando fue encima de la luz, es decir, quiso darle esa patada, aquello que se hizo de día, ¿no?, como si estuviera mediodía en peso, y que además lo dejó atontado, no sabía dónde estaba, es decir, había unos momentos en los que perdió la noción del tiempo. ¿Y solo era una luz? ¿No había nada detrás?
No, además esa luz se relaciona muchísimas veces, porque hemos preguntado, ¿no?, por qué es lo que puede causar la luz de la Vega Baja. Siempre hay una relación en ese sitio que llamamos la degollada de los asnos y el barranco que está. Se dice que pueden ser un tesoro de unos piratas que han enterrado allí, y también se habla de personas que enterraron en su momento dinero, con una condición de llegar a desenterrarlo con el tiempo, y que fallecido, pues las almas parece que están en pena. Tenemos que despedir momentáneamente esta hora. ¿Nos vamos luego a dar una vuelta a ver si encontramos la luz? Sí, si quieres verla, sí. Me encantaría. Está bien. Espacio en Blanco, emisión especial desde La Gomera, desde esta Casa de la Cultura. No se pide un aplauso para estos dos monstruos que han llegado de Tenerife. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, los servicios informativos, la actualidad, y luego regresamos. Hay un montón de invitados. Vamos a hablar de una historia que yo soy en parte protagonista. Es extraño ser que se llama el Irguán. Yo lo vi en La Palma, yo os lo contaré. Tenemos al director del Museo de Antropología, tenemos a Carlitos Simancas por aquí para contarnos historias de esta isla mágica que estamos descubriendo. No os vayáis, enseguida regresamos. Tenemos mucho que contaros en este Espacio en Blanco con la fuerza de Radio Nacional.